Esto es Pluriverso Gascueña, una audioguía sobre sus memorias, ecologías y paisajes en transformación. Episodio 4. Saberes en disputa. En este episodio nos adentramos en los conocimientos que nacen del cuerpo, de la tierra y de la experiencia. Saberes que históricamente han sido silenciados por las voces del poder, la ciencia y el llamado progreso. Brujería en la Alcarria. En los siglos XVI y XVII, los pueblos de la Alcarria vivieron episodios oscuros. Mujeres que ejercían como curanderas, parteras o herboristas fueron acusadas de brujería y llevadas ante tribunales inquisitoriales y episcopales. Estos juicios, cuidadosamente documentados en archivos de la época, reflejan un proceso más amplio de deslegitimación de los saberes encarnados, aquellos que se transmitían a través del cuerpo, la práctica y la experiencia directa, en vez de por libros o palabras, y especialmente aquellos que mantenían las mujeres campesinas y compartían dentro de sus comunidades. Localidades como Pareja en 1527 o Las Inviernas en 1556 guardan memoria de estos procesos. Las acusaciones más comunes se referían a prácticas como el uso de hierbas para sanar dolencias, asistir en partos, preparar ungüentos o recitar fórmulas consideradas supersticiosas. Según Julio Caro Baroja, en Las brujas y su mundo, muchos de los actos cotidianos de estas mujeres eran interpretados por la autoridad inquisitorial de forma aterradora. Lo que para la comunidad era curación o ayuda, para ellos se traducía en pactos con el diablo, maleficios o invocaciones demoníacas. Esto ocurría sobre todo cuando en los pueblos aparecían enfermedades inexplicables, muertes súbitas o malas cosechas. Cualquier desgracia se podía atribuir a la acción de la supuesta bruja. Las pruebas eran en su mayoría simples relatos de vecinos, alimentados por rumores, sospechas o conflictos personales. Bastaba con que una mujer tuviera fama de sabia, viviera sola o no asistiera regularmente a misa para despertar la desconfianza de la comunidad y de la justicia. En varios procesos documentados en Castilla, como señala Gustav Henningsen, se utilizaban prácticas probatorias populares para determinar si una mujer era bruja. La llamada prueba del agua, la observación de marcas en el cuerpo consideradas signos del diablo o incluso confesiones arrancadas bajo tortura. Cada uno de estos elementos revela cómo la combinación de miedo, superstición y control social podía transformar saberes cotidianos y encarnados en sospecha y persecución. La prueba del agua. Conviene precisar qué se entendía por la prueba del agua u ordalía del agua. Durante el juicio por brujería, la persona acusada era atada y sumergida en un cuerpo de agua, que podía ser una pila, un río o un estanque. Si flotaba, se interpretaba que el agua, elemento puro, la rechazaba y por tanto era culpable. Si se hundía, se la declaraba inocente, aunque corría el evidente riesgo de ahogarse. Se trataba de un verdadero juicio de Dios, donde se confiaba en la intervención divina para revelar la verdad. Este procedimiento fue muy criticado por su crueldad y la ausencia de garantías. Aunque en la Edad Moderna hispánica, esta ordalía no formó parte del protocolo ordinario del Tribunal Inquisitorial. Su mención en fuentes locales indica que se trataba de prácticas populares de comprobación. Estos procesos no solo tenían como objetivo eliminar supuestas prácticas mágicas, también, como indica Silvia Federici
en Calibán y la bruja, operaban como mecanismos de control sobre la sexualidad y el conocimiento femenino. Las parteras, curanderas y herboristas representaban un conocimiento que escapaba al control masculino y médico. Era un saber transmitido entre mujeres, a veces asociado al oculto por su carácter liminar entre la vida y la muerte. Criaban hijos, preparaban alimentos, velaban por la higiene, cuidaban a enfermos y transmitían valores y conocimientos prácticos de generación en generación. Además, las mujeres que vivían solas, consideradas sabias o que no asistían regularmente a misa, también eran vistas como una amenaza. Representaban un modo de vida autónomo que no encajaba en el orden patriarcal y religioso de la sociedad. Federico Campaña, en su libro Técnica y Magia, analiza también cómo la persecución de las brujas, más allá de la represión a mujeres concretas, era un ataque a formas de vivir y de conocer el mundo, que no se ajustaban a la lógica de la modernidad. La modernidad se construye sobre lo que él llama la metafísica de lo técnico. Reduce la realidad a lo verificable, funcional y productivo, dejando fuera la experiencia sensible, simbólica y relacional. Todo aquello que escapa a la comprobación matemática pasa a ser visto como magia. La figura de la bruja representa una manera distinta de entender el mundo y de vivir en él. Su peligro fue desafiar las ideas oficiales sobre qué conocimiento era válido, qué personas merecían respeto y qué formas de vida podrían aceptarse. En este sentido, la epistemología rural femenina, es decir, la manera particular en que las mujeres del campo producían y transmitían el conocimiento, desbordó las categorías de la ciencia moderna y por ello fueron perseguidas. El caso de Catalina Ballesteros. En 1711 la Inquisición de Cuenca abrió un caso contra Catalina Ballesteros, vecina de Gascueña. Los testimonios recogidos la describen como partera, condición que era poco habitual entre las acusadas del siglo XVIII castellano, y con fama de curar el mal de ojo mediante bostezos, ensalmos, hierbas y la imposición de una piedra conocida como uña de la bestia. Su expediente muestra con claridad la porosidad entre la partería como práctica social aceptada y la sospecha de hechicería. En él se recogen rituales de sanación característicos de la Castilla interior, oraciones y ensalmos con estructura cristiana, repetidos a menudo 3 veces en signo de la cruz, pruebas con agua y aceite para el diagnóstico, y de manera muy significativa la señal corporal del bostezo. Se interpretaba que el mal salía del cuerpo cuando tanto el paciente como la partera bostezaban repetidamente durante la cura. Curiosamente, prácticas similares se encuentran en Grecia, donde se conocía como sematiasma, rituales que servían para liberar el mal que aquejaba a una persona. Aunque puedan parecer supersticiosos, investigaciones recientes muestran que estos rituales eran procedimientos concretos que combinaban diagnóstico y tratamiento. Por ejemplo, la llamada prueba del aceite consistía en observar cómo se comportaba el aceite sobre la piel del paciente para que el oficiante pudiera interpretar dónde se encontraba el desequilibrio. Las señales corporales como el bostezo del paciente o del propio curandero se entendían como indicios de que el mal se estaba liberando. Las palabras, oraciones y gestos que acompañaban el ritual no eran meros adornos, sino herramientas para guiar la atención del cuerpo y facilitar la curación. Incluso los objetos que se utilizaban, agua, aceite o piedra, formaban parte de un sistema relacional en el que el cuerpo, palabra y materia se combinaban para restablecer el equilibrio y la salud. Petra la curandera. En Gascueña todavía se recuerda a Petra, la curandera a la que acudían vecinos de todas las edades y personas de toda España, desde quienes sufrían un simple catarro hasta quienes tenían un brazo roto o problemas de alimentación. Petra no era originaria del pueblo, llegó siendo viuda y tras haber perdido a un hijo. Se sabe que trabajó en un hospital, pero fue en Gascueña donde se ganó la fama gracias a su capacidad de sanar. Llevaba una vida sencilla y nunca cobraba por su ayuda,
aceptando con gusto estampas de santos o algún pequeño gesto simbólico. Se la recuerda como una mujer muy religiosa y cercana, sin ningún halo de misterio y con mucho carácter. A quienes no creían en ella les impedía entrar en su casa, pero los que sí siempre tenían la puerta abierta. Petra aplicaba distintas técnicas según la dolencia. Podía combinar hierbas como ruda, manzanilla o espliego para preparar infusiones, corregir la posición de huesos y tendones o elaborar vendajes precisos después de frotar con alcohol de alcanfor. También recurría a cataplasmas. Una vecina recuerda, por ejemplo, cómo mezclaba magdalenas con leche para hacer una pasta que se colgaba caliente sobre el vientre y así estimular el apetito de los niños. Entre sus remedios más singulares estaba un suplemento nutritivo al que llamaba calcio, hecho a partir de fermentaciones de cáscara de huevos en vino blanco, con el que buscaba fortalecer los huesos. También daba a sus pacientes las recetas para que las elaboraran en casa. Petra compraba las hierbas en un herbolario del centro de Madrid, a donde acudía semanalmente y donde también vivían sus hermanas. En el herbolario le preparaban lo que necesitaba, pero la verdadera magia residía en su don. Al tocar las plantas o pronunciar una oración, activaba sus propiedades curativas. Quienes la conocieron aseguran que muchas veces, sin preguntar, sabía qué dolía o qué necesitaba la persona. Por otra parte, cuando un caso se le escapaba, no dudaba en derivarlo al médico, aunque normalmente era al contrario. Sacudía a Petra cuando los médicos no habían dado con la solución. Ni la fama ni la curiosidad de visitantes o periodistas lograron romper la intimidad de su práctica. Nos cuenta un vecino que incluso sus combinaciones de hierbas llegaron a publicarse en una revista sobre productos naturales, aunque ella nunca quiso aparecer mencionada. Su compromiso era compartir el don que ella tenía para ayudar a la gente. Saberes cotidianos. Desde la llegada de la ciencia moderna y el éxodo rural, muchos saberes locales, transmitidos de generación en generación, han ido quedando en el olvido. Durante siglos, las personas de mayor edad, y en especial las mujeres, fueron un archivo vivo de conocimiento. Sabían cuándo sembrar según las fases de la luna, cómo conservar alimentos sin refrigeración o cómo acompañar un parto sin instrumental médico. En ese marco, la herbolaria rural fue uno de los pilares del cuidado comunitario. Plantas como la ruda, el romero, la salvia o el espliego servían para aliviar dolores menstruales, tratar infecciones, facilitar el parto o calmar los nervios. En Castilla-La Mancha, muchas de estas prácticas quedaron registradas tardíamente en repertorios etnobotánicos, que hoy evidencian la magnitud de la pérdida tras el éxodo rural. Algo parecido ocurrió con las parteras, mujeres con autoridad reconocida en la comunidad, cuya práctica fue relegada a lo largo del siglo XX, a medida que el parto se institucionalizó y pasó a ser competencia exclusiva de los médicos. El ámbito agrícola también estaba impregnado de este saber práctico. En la Alcarria, el barbecho rotativo, la asociación de cultivos como trigo y leguminosas o el uso de estiércol como fertilizante eran técnicas adaptadas al clima semiárido y a los suelos calizos. A ello se sumaban las estrategias de conservación, cuevas subterráneas, conservas en aceite o vinagre y la matanza como evento colectivo, donde el conocimiento técnico se entrelazaba con el cuidado del entorno y los vínculos sociales. Pero este mismo saber campesino se expresaba también en ámbitos menos visibles, donde no bastaba la fuerza del trabajo ni la técnica material. En la gastronomía de la Alcarria, la mano humana se unía a la acción silenciosa de microorganismos. Levaduras que fermentaban el mosto en vino, bacterias lácticas que suavizaban el amargor de las aceitunas, microbiotas asociadas a la abeja que daban estabilidad a la miel y le otorgaban propiedades bioactivas, o comunidades de hongos y bacterias que definían texturas y aromas de los quesos. Estos alimentos, antiquísimos y complejos, constituyen una de las primeras y más sofisticadas formas de biotecnología desarrolladas por la humanidad. Hoy los redescubrimos con asombro, conscientes de que en esa alquimia cotidiana había un conocimiento profundo, transmitido y cuidado durante generaciones. Como señalan pensadoras como Isabel Stenger o Dana Haraway, son saberes situados, conocimientos que no buscan ser universales ni abstractos, sino que nacen de la experiencia directa en un lugar concreto,
en relación con su entorno y sus ritmos, y donde humanos y no humanos, en este caso los microorganismos, coproducen el resultado. El viticultor no controla las levaduras, pero aprende a acompañar sus tiempos. La aceitunera no inventa la desamargación, sino que observa y ajusta la salmuera hasta que el fruto se vuelve comestible. El cuerpo se entrenaba para saber cuándo estaba listo. La mano que toca la masa, la nariz que huele el vino, el ojo que evalúa la aceituna. No había más ciencia que a los sentidos. Estas prácticas se encuentran en el corazón de lo que la UNESCO reconoció como dieta mediterránea, un patrimonio cultural inmaterial que combina técnicas agrícolas, modos de conservación y rituales de sociabilidad. La desaparición progresiva de estos saberes a raíz del éxodo rural no supone únicamente una pérdida cultural, también es una pérdida ecológica y epistémica que deja atrás una forma de relación con el mundo que, más que explicarlo, buscaba mantenerlo vivo. Pérdidas y migraciones. Las epidemias, éxodo rural y las intervenciones en el entorno natural interrumpieron la transmisión de saberes y oficios ligados a especies animales o vegetales que hoy están desaparecidas o en retroceso. Un ejemplo claro es el del mimbre, fundamentalmente para la cestería y otras actividades agroganaderas que se producía en la zona de Priego y el río Escabas. Su desaparición estuvo vinculada a la transformación de las zonas húmedas de ribera con la expansión de pinares como el pino resinero y al reemplazo de muchos de sus usos por materiales industriales como el plástico. Algo similar ocurrió con el azafrán, un cultivo delicado presente históricamente en Gascuña. La recolección, mondado y secado de las flores requería precisión y cuidado artesanal y era realizada principalmente por mujeres. También se vio afectado un compañero inseparable del campo. El burro durante siglos participó en la siembra, el transporte y el cuidado del territorio, pero con la mecanización entró en peligro de extinción. Al igual que sucede con las semillas híbridas o transgénicas, el burro sufre los efectos de la globalización ganadera, que prioriza especies comerciales y margina a las locales, adaptadas a regiones concretas y con genética capaz de resistir enfermedades y cambios ambientales. La erosión de conocimiento no se limitó a la flora, fauna o oficios asociados. Epidemias como la peste negra, documentada desde el siglo XIV, alteraron profundamente los ritmos agrícolas, las costumbres funerarias y las formas de cuidado comunitario. Siglos después, la gripe española volvió a golpear con fuerza a la población, llenando rápidamente el antiguo cementerio de Gascuña y provocando la necesidad de construir uno nuevo. Estas crisis sanitarias no solo cobraban vidas, sino que también rompían la continuidad de saberes y prácticas que se habían transmitido durante las generaciones. Ya en el siglo XX, otras crisis como la grafiosis del olmo diezmó los ejemplares del Ulmus minor, transformando radicalmente los paisajes ribereños y el barranco de Gascuña, hoy poblado por chopos, aunque la enfermedad era causada por un hongo. Su expansión se vio agravada por políticas de reforestación. A estos fenómenos naturales y ecológicos se suman las especies introducidas con fines comerciales o recreativos, como el cangrejo rojo americano o el siluro, presentes en el río Guadiana y el pantano de Buendía.
se expanden sin control, al carecer de depredadores naturales, alterando cadenas tróficas y desestabilizando los ecosistemas locales. Finalmente, factores históricos y sociales también contribuyeron a la fractura de la memoria cultural del territorio. La guerra civil, la sequía, la mecanización del campo y la precarización de lo rural forzaron migraciones masivas hacia zonas urbanas, rompiendo vínculos intergeneracionales que sostenían saberes prácticos, medicinales y alimentarios. Así, el paisaje de Gascueña cuenta la historia de siglos de transformaciones. Recuperar especies autóctonas y el conocimiento perdido es una manera de preservar la información acumulada durante siglos, que contiene la sabiduría de la región sobre cómo adaptarse al clima, al suelo y a las enfermedades. Esto ha sido Pluriverso Gascueña. Guión y producción, Marta Jarabo de Besa y Paola Pardo Castillo. Locución realizada por vecinos y vecinas de Gascueña, en orden de aparición: Marta López Usano, Margarita de Besa Orozco, Samuel Vargas Romero, Rodolfo Mazarrón Romero, Patricia Gómez Jordán, María del Monte Tudela Saiz. Un proyecto financiado por la Diputación de Cuenca.